90.1, la W. 7 de la mañana ya con 35 minutos aquí en la hora clave. Le damos la bienvenida a Fernando Ayora, él es candidato para asambleísta por el Azuay, auspiciado por el partido Juntos Podemos. Queremos conversar con él sobre varias de las propuestas legislativas de su campaña. Y corríjanos, ¿usted estuvo en cuarentena aparentemente en un comunicado o estoy mal? Buenos días. Fernando, muy buenos días. Fernando, ¿qué Agradecido tal? con usted por el espacio, con los amigos de W Radio, por supuesto un saludo fraterno y cariñoso también para la audiencia que les escucha a ustedes y también en varias partes de la provincia del país. Sí, Fernando, yo estuve hasta hace unos 10 días atrás aproximadamente en cuarentena, pasé durante 22 días exactos sin poder tener contacto con las personas y 3 días adicionales mientras terminaba unas pruebas, nuevamente para verificar la cantidad de enfermedad que aún quedaba. Penosamente fue una enfermedad que afectó a toda la familia, mi esposa, mis 2 hijos, Emilia Martina de 4 años, Emilio Matías de 5. Pero felizmente, a pesar de lo duro, Fernando, y de lo complicado, les pido por favor que se cuiden. Es una enfermedad de mucho riesgo en la que uno no sabe en qué momento se quebranta la salud. Pudimos salir, tuve una neumonía moderada, con las recomendaciones del equipo médico. Y le cuento, Fernando, que el primer espacio al que acudí cuando tuve los primeros síntomas fue esta iniciativa que con Pablo Ernesto hemos puesto en las redes, que se llama Hospital Juntos. Me ayudaron mucho los amigos del equipo médico asesorándome. Y luego el segundo paso fue el servicio público de salud. Por eso es que yo soy un vehemente defensor de la parte pública. Me hice atender tanto en el subcentro de la ciudad de Gualaceo, a quienes agradezco muchísimo, al hospital también de Gualaceo, y a los amigos de acá también de la ciudad de Conque, el subcentro de Totoracocha, que estuvieron constantemente apoyándome, guiándome. Hasta ahí, bien. La segunda parte es complicada, Fernando, porque es una enfermedad costosa, en la que le asesoran en la parte pública, hacen todo el mejor esfuerzo, pero sin embargo existen algunos exámenes complementarios que no son posibles hacerlos, como por ejemplo tomografías de pecho, que son costosas, exámenes clínicos que son costosos, y sobre todo la medicación. Por eso es que nosotros, Fernando, hemos planteado, si usted me permite tocar únicamente este punto, para luego usted me direccione la conversación, hemos planteado la importancia de que una vez que estemos en el Parlamento Nacional, nosotros, al gobierno que llegue, al presidente, que esperemos que sea Paulo Ernesto y estamos convencidos de aquello, al gobierno que sea pedirle que se declare la salud pública, o la salud privada, perdón, de utilidad pública. Y no es que nosotros estamos planteando ni que se estaticen, ni se confisquen, ni mucho menos. Lo que pedimos es que si no puede ser atendido un ecuatoriano en la parte pública de salud, porque ya no da abasto, porque no tienen las condiciones técnicas para eso, vaya a la parte privada y que el Estado ecuatoriano sea el que se encargue de cubrir esos costos. Y también vamos un poquito más ahí, construyendo la idea de que nosotros necesitamos, Fernando, empezar a discutir techos en la salud privada. Mira, el examen de hisopado, que en la parte pública le cuesta 0 centavos, usted va a la parte privada, le cuesta 170 o hasta $220. Una radiografía de pecho, que con todas las dificultades, en la parte pública le cuesta 0 centavos, usted va a la parte privada y cuesta $250. Entonces, cuando no hay ese dinero, Fernando, cuando apenas estamos con $400 mensuales, es muy complicado. Por eso es que la gente pierde la vida, y pierde la vida en la parte privada, y los familiares quedan endeudados entre 15 a $60,000. Este candidato lo que ha planteado es empecemos a discutir y le pongamos techos a la parte privada. Alguien me decía, no digas eso porque los médicos privados no van a votar por vos. Bueno, pero yo peleo por la gente pobre, Fernando, porque conocemos la necesidad y sabemos que la mayoría es la que manda. Gracias, discúlpeme que me extendí en la respuesta, Fernando. No, más bien esa era la intención, sin afán de entrar en la intimidad de su familia, era justamente hacer la reflexión de cómo estuvo el tema del COVID dentro de su círculo familiar y no sabía yo de sus pequeñas hijas y de lo grave que había sido. Más bien nos deja esa reflexión, a eso apuntaba mi pregunta, más bien a tener esa reflexión y vale la pena haberse alargado. Ahora bien, con esa propuesta que usted tiene, prácticamente es lo que hacían o se hace desde el Seguro Social también, derivar a una clínica privada para la atención. Pero esto generaba también unos cobros excesivos por parte de las clínicas privadas al IES. Es decir, ¿ustedes cómo regularían eso de darse la posibilidad de ejecutarse esta propuesta? Con la segunda parte que le comentaba, Fernando, permítame comentarle que si bien es cierto, en el IES existe ya el convenio entre la institución y el sector privado,
Lo que nosotros planteamos es también algo que se vino haciendo durante la pandemia en Suecia y en Finlandia. Sé perfectamente que son economías robustas, fuertes, que tienen otra posibilidad, pero sin embargo requerimos, para que no pase lo que pasa entre IES y la casa privada, debemos discutir una tabla de valores para tener un punto de equilibrio, de acuerdo que la gente gane. Si usted invierte en un negocio, sea este la salud, sea la educación, o sea, cualquier ámbito, el que invierte, invierte para ganar, Fernando. Y está bien porque eso genera productividad, fuentes de empleo, utilidad, ganancia, pero tampoco de esa manera. O sea, no es justo, Fernando, que la gente no teniendo dinero, ni siquiera para alimentarse, ante la desesperación que su familiar pierde la vida, va a una casa privada y los insumos son absolutamente caros, Fernando. Son caros, costosos. Los exámenes son demasiado costosos. Y claro, yo agradezco también a los amigos que tuvieron la generosidad de apoyarnos, porque la situación es complicada para todos, Fernando. Este es un país que económicamente está quebrado. Vivimos nosotros un mundo muy delicado en nuestro presente, porque lo que pase el día domingo va a marcar lo que venga en adelante, Fernando. Así es que tenemos que nosotros, con tranquilidad, madurez, pensar cuál es la mejor opción, y si en estas opciones se encuentra la candidatura de Pablo Ernesto por la experiencia o de Fernando Ayora, bienvenido, Fernando. Caso contrario, necesitamos en verdad arrimar el hombro y poner la mano para que el Ecuador no sucumba ante la crisis que se viene, y se viene dura independientemente de quién sea el presidente del Ecuador. La crisis a nivel mundial va a ser tan fuerte como la que hemos podido revisar de los años 30, en la deflación importante que hubo en Estados Unidos, y por supuesto también luego en los años 40, y por eso se han dado guerras grandes, porque el tema de la crisis, cuando usted no resuelve, Fernando, el que más poder tiene empieza a tratar de arrancar al que poco tiene. ¿Qué tenemos los ecuatorianos? Los recursos naturales. Y esos recursos naturales que hoy tenemos son apetecidos por los grandes imperios, sea los chinos, sea los rusos, sea los gringos, el que sea. Yo le decía a Fernando a algunos amigos el otro día, la elección del Ecuador no es una elección de presidente de curso, es una elección de la geopolítica mundial, porque usted pone en juego no solo lo que pasa en el Ecuador. Si es que gana una tendencia similar a la que tiene en América Latina, se fortalece un bloque. Venezuela, Bolivia, Argentina, ¿no es cierto?, Nicaragua. Si gana otra tendencia, se fortalece otro bloque, lo que tiene Perú, Colombia, Panamá. Entonces los ecuatorianos caminamos en estos días, en estas horas, Fernando, a tener un gobierno. Y es importante tener una tercera opción frente a la que nos venden los grandes medios de comunicación. Por eso hemos presentado la candidatura de Pablo Ernesto, nuestro candidato a la presidencia. Usted bien dice, hay crisis económica, crisis de salud y la crisis política también en su último comentario. Y la crisis de la corrupción, que forma parte también de todos estos días que ni con pandemia logramos rescatarnos ni ser blanco de muchas sospechas frente a la entrega de hospitales, los insumos médicos, etcétera, etcétera. ¿Usted, de llegar a ser asambleísta, lucharía por esta corrupción? ¿Formaría parte de estos asambleístas que denuncian precisamente y buscarían fiscalizar las acciones de otros asambleístas que dejan el puesto y del gobierno que estaría por salir? Lo urgente, Fernando, y en los próximos días que estemos en la Asamblea Nacional, es generar proyectos, propuestas y tener puntos de encuentro con el Ejecutivo para empezar a recuperar el empleo. El empleo en el Ecuador está completamente perdido y colapsado. Lo urgente, lo primero para nosotros es recuperar ese empleo, como le comentaba, el tema de la salud y la educación. Sin embargo, no podemos dejar como menos importante el tema de la fiscalización. Y vamos a fiscalizar, Fernando, los dineros públicos, tanto los nacionales cuanto los que también han pasado por la provincia de la SUAY. Y por supuesto que una de las cosas que preocupa mucho, Fernando, y veía y revisaba unos datos que estuve revisándolos para poder conversar el día de hoy y también para más adelante, vea, una de las cosas más complicadas que pasa en la Asamblea es que, decía, según los datos de la propia Asamblea, del Observatorio Ciudadano de la Asamblea, que al menos un 76% de asambleístas que llegan auspiciados por un movimiento, en cuanto llegan, inmediatamente o se declaran independientes o se cambian de organización política, porque no hay consecuencia, porque no existe trayectoria y porque no existe convicción, Fernando. Usted me conoce y sabe que soy un hombre de convicciones profundas, de experiencia, y claro que vamos a fiscalizar a Fernando. Hay que fiscalizar
para que el dinero que le han robado a los ecuatorianos, así, con propiedad, el dinero que le han robado a los ecuatorianos, regrese, pero que no regrese nuevamente a un gran saco vacío, porque todo el mundo dice, vamos a recuperar el dinero de la corrupción, y cuando regresa, ¿a dónde va? Pues, además que no han recuperado un solo centavo en lo que va de estos 4 años, pero nosotros planteamos dinero que se recupere, con la herramienta que tenemos ahora, de la ley de extinción de dominio, necesitamos que vaya a un fideicomiso, y que de manera ordenada y organizada diga, se invierte o en salud pública o en educación pública. En esas dos posibilidades, Fernando. Caso contrario, va al gran presupuesto general del Estado y regresa a las coimas una vez más. Y en la provincia de la Azuay, en la ciudad de Cuenca, sobre todo, Fernando, he tenido más de una reunión con los amigos de los frentistas del tranvía. Este no es un tema de revancha, Fernando. Este no es una cuestión en la que nosotros estamos buscándole el quinto pie al gato, como le decimos. Lo que necesitamos es que se le responda a la ciudadanía. Y de hecho hay dos responsables de que varios negocios hayan quebrado en la ciudad de Cuenca. Docenas de negocios y familias que durante 25, 30, 40 años vivieron de un negocio en la ruta del tranvía. El un responsable es Paul Granda y el otro es Marcelo Cabrera. Y necesitamos fiscalizar. Y el segundo, más grave, hoy busca una inmunidad parlamentaria para no responderle a los cuencanos por todas las cosas que todavía tiene pendientes en Contraloría. Entonces, la fiscalización sirve para poner las cosas claras, Fernando. Nos queda clarísimo que la fiscalización empezará desde la casa. Eso nos parece digno de rescatar. Muy de acuerdo también con la fragilidad de convicción de varios de los asambleístas que llegan y se cambian de curul, se cambian de camiseta. Ahora bien, ustedes también proponen la descentralización como parte del gobierno del ingeniero Carrasco, y ustedes desde la asamblea, ¿cómo lograrían esta descentralización de los recursos para la provincia de la Azuay? Bien, muchísimas gracias, Fernando. Vea, con Paulo Ernesto, que 3 veces fue prefecto de la provincia de la Azuay, vivimos en carne propia y de manera cercana lo difícil y duro que es tratar de administrar una provincia o un cantón sin recursos propios. El Ecuador tiene 800 millones de dólares que le aporta el erario, perdón, el Azuay tiene 800 millones de dólares que le aporta el erario nacional. Nos devuelven apenas 130 millones de dólares para obras que se puedan hacer en la provincia. De igual manera, también nosotros tenemos en este momento, Fernando, una deuda pendiente que tiene el Estado ecuatoriano con la provincia de alrededor de 30 millones de dólares, hablando de la prefectura de la provincia de la Azuay, entre otras más que tiene. ¿Qué planteamos nosotros? Lo que nosotros hemos planteado es, con detenimiento, necesitamos una descentralización real de competencias y de recursos. Caso contrario, tuvimos la experiencia que descentralizaron el proyecto de riego o la acción de riego para las provincias sin un solo centavo. Entonces, lo que nosotros sí decimos es, generemos corredores de productividad, lo que produce una provincia de manera organizada y planificada, prioricemos en los gastos de esa provincia, dejando un porcentaje importante para poder nosotros también de manera solidaria aportar al espacio nacional. Pero que no sea como pasa ahora. El Azuay produce, todo va a la ciudad de Quito y luego nos devuelve lo que cae por cuentagotas y por migajas. ¿Por qué más los funcionarios de Quito, los tecnócratas de Quito, sean cuencanos o sean de cualquier parte del país, no conocen las necesidades, porque van a vivir en la comodidad de lo que implica la capital de los ecuatorianos? Entonces, con conocimiento de causa, nosotros hemos planteado que necesitamos hacer leyes complementarias y regular. Un segundo elemento que nosotros planteamos para tener recursos propios en la provincia, Fernando. Vea, ahora usted, los gobiernos autónomos me refiero, tiene la posibilidad de tener un presupuesto para un año. Más o menos en el Azuay son 70 millones de dólares anuales. Una reforma al COTAD que le permita a usted tener un presupuesto bianual. No apruebe 70 millones, apruebe 140 millones de dólares. También de manera bien organizada y responsable con la Azuay. La Constitución le permite a los gobiernos autónomos descentralizados endeudarse hasta en 200%. Si es que tenemos un presupuesto de 140 millones de dólares y una reforma que le acompañe, nosotros podemos buscar créditos internacionales no reembolsables con la banca internacional, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BEDE, con el BID, con el que fuera. Si ingresan a la provincia, Fernando, entre 300 a 400 millones de dólares, vea usted la liquidez que vamos a tener. Pero no es para farrearse tampoco. No es para que en cambio pase la corrupción de la parte central a la parte provincial. Hay que tener organizado para que eso se invierta en agricultura, en ganadería y sobre todo en emprendimiento. Esta, la provincia de la Azuay,
los cuencanos, los gualaceños, los ixeños, los pauteños, los de Ponce Enríquez, los que fueren, somos gente que nos encargamos de producir, Fernando. Todos tenemos un pequeño emprendimiento. Usted seguramente en la pandemia, con las cosas tan complicadas que estuvieron, dijo, algo voy a hacer. Yo me puse a vender mascarillas, confeccionadas por mi esposa, en un taller que tiene mi suegra, que tiene 30 años de taller de ser costurero. Hicimos una buena cantidad y vendimos. Hay que emprender. Uno no puede vivir de la caridad. Por eso es que a mí me incomoda, Fernando. Me duele cuando quieren comprar la dignidad del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo así? Pues que ahora quieren regalarle $1,000 a cada persona, cuando durante 14 años nos han robado la plata, Fernando. O sea, ahora dicen, le vamos a dar $1,000. Sea verdad, sea mentira, no he hecho el seguimiento, la noticia, pero la semana anterior hubo un boom en las redes sociales, que usted tenía que acercarse a la sede de un movimiento para recibir 500 por anticipado. Y cuando llegaba no daban los 500, le daban $20 y le decían que tiene que tomar la foto de lo que usted ha votado para demostrar que se apoyó a esa opción de candidatura. No podemos vender, Fernando, la dignidad del pueblo ecuatoriano porque nos darán $1,000 y sufriremos esta generación y nuestros hijos. Así es que estamos a tiempo. Y tampoco, de otro lado, podemos pensar nosotros que quien en el año 99 fue responsable de que 3 millones de ecuatorianos salgan. Nosotros ahora a veces nos llama la atención y a otros les choca ver a nuestros hermanos venezolanos en los semáforos. Hagan cuenta, den la vuelta a la página y van a ver que muchos ecuatorianos tuvieron que hacer lo mismo. Muchos familiares nuestros, Fernando, hicieron lo mismo en España, en Italia, en Estados Unidos, en Venezuela también fueron varios ecuatorianos. Entonces, el que ya nos perdió la plata en el año 99, que es el candidato de la banca, y los que son candidatos los últimos 14 años, no van a resolver la crisis. Están pensando en la revancha de sus grupos para recuperar el poder, Fernando. Fernando Ayora, candidato a la Asamblea, le queremos agradecer por su tiempo y han sido muy claras sus propuestas y los conceptos que ha vertido en esta entrevista. Simplemente le deseamos suerte, de ser así, que los azuayos decidan consignar su voto a favor de su candidatura para que nos represente en la Asamblea. Le agradecemos y le deseamos éxitos y que su salud siga recuperándose frente a la pandemia del COVID-19. Muy buenos días. Fernando, si me permite 30 segundos de corazón a los amigos de la provincia, muchísimas gracias. Gracias, amigos, por el cariño, por el apoyo, por sumarse a esta propuesta. Invitarles el día de mañana a las 14 horas nos concentramos en el Parque de la Libertad, conjuntamente con Paulo Ernesto, nuestro candidato a la presidencia. Vamos a dar una vuelta por las principales calles de Cuenca. No nada grande, Fernando, hay que ser responsables. La pandemia está más fuerte que nunca. Algo pequeño, normal, en la que podamos estar los amigos, los cercanos, para dejar un mensaje y para agradecer. Así es que muchísimas gracias. Y este día domingo esperamos que nos apoye al movimiento Juntos Podemos Listas 33. Fernando Ayora, Janet Reyes, Armando Romero, Daniela Peralta y Esteban Gómez, nuestros principales candidatos. Muchísimas gracias, Fernando. Muy gentil. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Fernando Ayora, candidato asambleísta por el Azuay, por Juntos Podemos.